Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de Puebla para todo el mundo. Suena ostentoso, pero es cierto, y es que lo estamos haciendo a través de la señal internacional de sabersinfin.com y corporacioninmanente.com.mx, presencia local en medios, que a través de la intensa Capitales de México y A2 Radio Todos con Terminación.com hacen posible que esta señal llegue hasta usted. Don David Méndez está en los controles, Abel Pedro Rojas es el de la voz. Como todos los martes, doy la bienvenida a José Gabriel Avila Rivera, nuestro acompañante de los martes y conductor de Ecléctica. ¿Qué tal, José Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias, y gracias por la invitación. ¿Qué te parece lo que hemos estado viviendo los últimos días? Entre, por un lado, el espionaje en los Estados Unidos, esta política internacional que trata de establecer una reconciliación entre los aliados y el gigante del norte, ya un poco con la resaca más lejana, pero sigue el efecto fútbol en el aficionado mexicano, en fin, muchas cosas que están en el ambiente. Pues lo que pasa es que estamos tan preocupados por salir adelante en la lucha cotidiana que pareciera que en México la presión política que se ejerce a través de este planteamiento brutal y simultáneo de reformas nos tienen a todos como que en un estado de choque que no nos permite ver con claridad qué es lo que está sucediendo a nivel mundial. Esa es mi impresión, no sé cuál sea la tuya, porque si tú platicas con los maestros, ellos están siendo afectados en una forma terrible. ¿Cómo estás siendo tú afectado en los impuestos? Nosotros, ¿cómo estamos siendo afectados en la privatización del agua? Estamos viviendo una serie de situaciones tan fuertes y de un momento tan intenso que poco te da para estar pensando en la selección, ¿no? O sea, no sé tú cómo lo sientes. Sí, es una situación que pienso difícilmente se puede digerir porque hay una serie de distractores por lo cual la gran mayoría de la población se está yendo. Distractores que, como hace un momento lo comentaba, desde el fútbol, pasando por el fenómeno del Halloween, las festividades que ya vienen, los preparativos para Navidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, vayamos, si te parece, a una nota que estoy tomando del periódico La Jornada. En Estados Unidos, 68% de los docentes de bachillerato enseña el creacionismo. 68% de los docentes de bachillerato enseña el creacionismo. 68% de los maestros de bachillerato en Estados Unidos no quieren enseñar la teoría de la evolución y prefiere aleccionar a sus estudiantes con las tesis del creacionismo, la idea de que hay una deidad creadora que permite explicar la extraordinaria diversidad biológica que tenemos en el mundo, en oposición al darwinismo, afirmó Antonio Lescano Araujo. El científico mexicano dictó la conferencia Problemas de la evolución biológica, evolucionismo contra creacionismo, ante más de 60 embajadores reunidos en esta ciudad para conmemorar el 68º aniversario de la creación, 68º aniversario de la creación de la Organización de Naciones Unidas. Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Lascano Araujo es el científico mexicano con mayor número de publicaciones en revistas como Science y Nature y ha presidido en 2 ocasiones la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida. El pasado fin de semana, en el Teatro Fernando Calderón de esta ciudad, el conferencista advirtió que la corriente creacionista, promovida principalmente por grupos de la Iglesia protestante, amenaza la calidad de la educación científica que se imparte en el país y en el mundo. José Gabriel Avila Rivera, pareciera que será una discusión por ahí del siglo, será 13, 14, tal vez un poco después, pero que no fuera una discusión del siglo
XXI. ¿Cómo podemos explicar todo esto? Bueno, habría que hablar primero de Antonio Barzano Araujo. Nada más fue alumno de Opari. Yo tengo la fortuna de conocerlo y es un individuo de una calidad humana y de un pensamiento tan especial y tan profundo que sorprende por la facilidad con la que divulga conocimientos científicos. Es extraordinario. Él tiene una serie de libros especialísimos. Tiene uno que se llama La bacteria prodigiosa, que desgraciadamente no se puede encontrar ni en internet, no hay manera de encontrarlo. Es un libro en donde hace una serie de divulgaciones rompiendo mitos terribles que nos han tenido pues verdaderamente en una inopia intelectual, ¿no? Ahora, él, sus conferencias son extraordinarias, son verdaderamente especiales, y dentro de un fenómeno muy especial de divulgación que lleva lo chusco, lo serio y hasta lo dramático, tiene un impacto muy especial. Efectivamente, representa una verdadera tragedia que supuestamente en el país más desarrollado del mundo no es tanto que se enseñe la teoría creacionista, o sea, a final de cuentas, perdón, la generación espontánea debe haber existido, ¿no? Pero lo terrible es que se evite la explicación de la teoría darwiniana, ¿no? Y fíjate que en este sentido, no fue tanto que Darwin haya dicho que nosotros descendemos del mono, sino que nosotros descendemos de una especie que evolucionó al ser humano y que debió haber tenido antecedentes de simios, pero eso no quiere decir que seamos changos, ¿no? Aunque habrá algunos políticos que lo parezcan, ¿no? O gorilas, ¿no? También, bueno, gorilas que los acompañan. Entonces, ahí habría que puntualizar, no somos una especie que ha evolucionado, y de hecho la evolución ya dejó de ser una teoría para convertirse en este momento en un hecho claramente demostrado. Somos producto de un proceso evolutivo que es activo y que en este momento se está dando, pero que por nuestro periodo de vida es difícil de visualizar a lo largo del tiempo. Si es tan corta la vida del ser humano que no se puede apreciar por nosotros mismos, es decir, por la generación presente, los cambios que se están presentando. Tal vez los niños, las generaciones futuras, podrán ver los cambios evolutivos para bien o retrocesos que se den en las generaciones actuales. Pero por eso es benéfico, por eso es importante la labor de individuos como la de Antonio Lascano Araujo, porque nos permite reflexionar sobre los sucesos que conocemos, sobre los acontecimientos ya manifiestos en la historia, para entender por qué estamos aquí y visualizar por dónde podría ir la evolución en su conjunto. Regresando a la nota que nos ocupa, José Gabriel, tú recordarás que ha habido inclusive controversias legales en los Estados Unidos para discutir la libertad que tienen los profesores de enseñar tal o cual teoría con respecto a la vida y con respecto a las creencias religiosas. Lo que bien señalas, José Gabriel, es que el saber, el entender, el estudiar que la vida se va manifestando a partir de constantes cambios y que hay una interrelación entre los seres vivos, que tal vez esto nos lleve a posteriormente o en el transcurso pensar que hay una gran fuerza que se llama Dios o que se denomina Dios, es distinto a partir primero de una gran fuerza llamada Dios y luego a partir de ahí explicar todo lo demás. O sea,
finalmente no estamos hablando de que quienes asumen una postura evolucionista necesariamente sean ateos, sino de lo que estamos hablando es de la riqueza de cómo llegar a estos conceptos. Cuando el individuo asume que ya está, y quien está frente a él y tiene la autoridad moral investido como docente, y llega y le presenta automáticamente la creencia religiosa, el individuo se priva del recorrido, se priva de deducir, de discernir, de disentir o de coincidir con las distintas teorías, con los distintos descubrimientos, con las distintas posturas. Y la riqueza está en el camino. La riqueza no está necesariamente en el punto final, sino en cómo asumes esas posturas y cómo el asumirlas a partir de las distintas argumentaciones y descubrimientos modifica tu forma de pensar. Siempre ha existido esa tendencia a pensar que la ciencia se contrapone a la religión. Y no necesariamente es eso. Vaya, si nos vamos a un plan estrictamente dogmático, dogma podría ser la creencia a prueba de toda duda, ¿no? O sea, si tú, dogma, por ejemplo, si dices, si yo te pregunto, ¿crees en Dios y tienes alguna duda? Pues ya no tienes fe y entonces eso rompe con el dogma, ¿no? O sea, dogma es la creencia de que Dios existe. Pero como es un concepto, también podríamos decir que dogma es la creencia en que no existe, ¿no? Y eso lo podríamos decir que está a un mismo nivel desde un punto de vista filosófico. De modo que entonces podríamos decir también que el hombre no puede existir sin religión, porque el no creer es una variante de religión. Antonio Lascano Araujo, mexicano Asgir, y una nota esta que hemos compartido que nos lleva a pensar muchísimo. En Estados Unidos, 68% de los docentes de bachillerato enseñan creacionismo. Otro signo más de la próxima, de la ya caída de los Estados Unidos. Ahí se lo dejo para que lo piense usted. Vamos a ir a una pausa y regresamos. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.